Primero llegó el escándalo. Saga Rockesby 4 por Julia Quinn. Capítulo 17. Al final del día, Georgie disfrutaba de un maravilloso estado de ánimo en su mayor parte. La hamaca de cabeza de gato había aguantado unas impresionantes 5 horas. 5 gloriosas y maravillosas horas en las que se habían besado, habían dormido un poco y habían vuelto a besarse. Y en algún momento entre la siesta y los besos, Nicholas les regaló la detalladísima historia, emocionante y truculenta a más no poder, de la fractura abierta de la noche anterior. Estaba fascinada, no era tan inmune a la sangre como le habría gustado. Se le revolvió el estómago mientras Nicholas le describía cómo recolocó el hueso, pero solo un poquito, y estaba segura de que era algo a lo que podría acostumbrarse con un poco de práctica. Se lo comentó a Nicholas y admitió que a él le sucedía lo mismo cuando empezó a estudiar. Algunos de sus compañeros incluso se habían desmayado, habían recibido las burlas de los demás, pero al parecer era muy habitual y algo esperado, casi un ritual de iniciación para cualquier nuevo grupo de estudiantes de medicina. Georgie no estaba acostumbrada a las historias de hombres que se desmayaban. Cada vez que alguien hablaba de alguien que se había desmayado, parecía que siempre se trataba de una mujer. Sin embargo, hacía tiempo que sospechaba que tenía menos que ver con una supuesta constitución más débil y más con los corsés. Como conocía muy bien la sensación de quedarse sin aliento, Georgie no podía entender que a alguien le hubiera parecido buena idea embutir a las mujeres en prendas que apretaban las costillas, comprimían los pulmones y, en general, impedían hacer algo que requiriera energía o moverse o respirar. El caso de su hermana y el fuego en la corte era un buen ejemplo. Billy era la persona más atlética y coordinada que conocía, ya fuera hombre o mujer. Por el amor de Dios, si una vez hasta cabalgó montada de espaldas en la silla. Si Billy no era capaz de atravesar una habitación ataviada con tontillo y cotilla sin prenderle fuego a alguien, no se imaginaba quién podría lograrlo. Cierto que cientos de muchachas habían conseguido ser presentadas en la corte sin provocar un incendio, aunque fuera de manera accidental, pero estaba segurísima de que ninguna de ellas se sintió cómoda con su vestido. En cualquier caso, nadie hablaba de que los hombres se desmayaran, por lo que Georgie se alegró y no ocultó su regocijo al enterarse de que más de uno se caía redondo al suelo la primera vez que veían cómo se diseccionaba un cadáver. Le parecía mal que las mujeres no pudieran ser médicos. Seguramente una mujer médico podría hacerlo mejor a la hora de tratar a pacientes femeninas. Por fuerza, tenía que reconocer mejor la anatomía femenina que un hombre. Era simple sentido común. Así se lo dijo a Nicholas. Él la miró con una expresión pensativa antes de replicar. Probablemente tengas razón. Georgie ya se había inclinado hacia adelante, preparada para una discusión. Al darse cuenta de que no había tal discusión, volvió a sentarse y fue incapaz de hablar durante un momento. ¿Qué pasa? Se me acaba de ocurrir que la mayoría de las veces los dichos se convierten en tales porque son verdad. Eso lo hizo sonreír antes de volverse un poco para mirarla a la cara. ¿A qué te refieres? Me has desinflado como si fuera un odre. La sonrisa de Nicholas se ensanchó. ¿Y eso es bueno? Lo es para ti. En cambio, ella no sabía muy bien qué hacer. Nicholas se echó a reír. ¿Esperabas que me opusiera a que las mujeres se conviertan en médicos? No esperaba que capitularas por completo. No es una capitulación si nunca he estado en el bando contrario. No, supongo que no. Sin embargo, nunca te he oído posicionarte sobre el tema. No es algo en lo que haya pensado mucho, admitió él mientras se encogía de hombros. No me afecta directamente. ¿Eso crees? Frunció el ceño. Esas palabras la irritaron, aunque no fuera capaz de precisar la razón. Si trabajas con mujeres, añadió, pensando en voz alta, podrías ver a tus pacientes de otra manera, podrías ver el mundo entero de otra manera. Él la miró un buen rato antes de replicar. Esta conversación parece haber tomado un cariz muy serio.
Ella asintió despacio con la cabeza y bajó la vista cuando Nicolás entrelazó los dedos de sus manos. Él le dio un tironcito y ella se dejó arrastrar para acabar entre sus brazos. Ahora mismo no quiero hablar de nada serio. Ella tampoco. No, cuando él le susurraba travesuras contra el cuello. Y así transcurrió la mañana, entre besos y conversaciones y besos. Bastaba para que una mujer pensara que un viaje de 2 semanas en carruaje podría ser algo bueno. Sin embargo, pronto llegó el mediodía y el grupo tuvo que parar, al igual que todas las cosas maravillosas, incluido el éxito de la hamaca de cabeza de gato. Tenía que sacarlo de la red. Sería inconcebible dejar a cualquier criatura viva así durante más de unas cuantas horas seguidas, por muy cómodo que pareciera estar. Los 3 gatos se tomaron un pequeño descanso, al igual que la mayoría de los miembros humanos del grupo, y después todos regresaron a sus respectivos carruajes. Judith y Blanca se acurrucaron en sus cestas, Blanca solo después de que la sobornara con un trozo extra de queso, pero Cabeza de Gato se negó en redondo a dejarse manipular. El sonido que emitió cuando Georgie intentó meterlo de nuevo en la hamaca. Por favor, ¿lo estás destripando? Georgie se volvió y lo fulminó con la mirada, mientras Cabeza de Gato le empujaba a la frente con la pata delantera derecha. ¿Quieres intentarlo tú? Por Dios, no. Georgie se quitó la pata de la frente y la deslizó por el hueco correspondiente de la red, pero su única recompensa fue otro maullido y el golpe de otra pata, en esta ocasión bajo la barbilla. No sé por qué hace tanto escándalo, masculló al tiempo que se apartaba esa segunda pata. Estaba la mar de bien esta mañana. Nicolás se frotó el mentón. ¿Crees que es capaz de recordar tanto? La mirada que le dirigió no fue especialmente cálida. Tú misma dijiste que no era muy listo. Es lo bastante listo como para acordarse de esta mañana. Nicolás no parecía convencido, y así comenzó el segundo tramo de viaje de ese día. Después de sufrir casi una hora de maullidos horripilantes, Georgie consiguió encontrar una postura que Cabeza de Gato parecía aprobar y se pasó las siguientes 3 horas meciéndolo como si fuera un bebé. En un momento dado, Nicolás se ofreció a sustituirla, pero era evidente que Cabeza de Gato había decidido que era Georgie y nadie más, y al cabo de 5 minutos decidieron que era mejor para la cordura de todos que Georgie lo cogiera de nuevo. Cuando llegaron a la parada prevista en Alconbury, tenía tan cansados los brazos que le temblaban los músculos, y si por la incomodidad física no fuera suficiente, la abrumaba la confusión. Cada vez que miraba a Nicolás, recordaba cómo habían pasado la mañana. No debería sentirse tímida, pero así era, y... No, no se sentía tímida, se trataba de otra cosa. Esperó otro ramalazo de claridad, otra epifanía que la ayudara a definir esa extraña y conflictiva sensación que tenía en el pecho, pero no tuvo ninguna. Solo sabía que sentía algo, con respecto a Nicolás. ¿Por Nicolás? No, eso era imposible. Lo conocía de toda la vida. Era ilógico pensar que todo cambiaría entre ellos solo porque habían intercambiado unos anillos. Por el amor de Dios, solo había pasado un día. Georgie. Ella bajó la vista. Nicolás ya se había apiado y le tendía la mano para ayudarla a hacer lo mismo. Parecía cansado, aunque ni la mitad de lo que ella se sentía. Vamos a comer algo, dijo él mientras aceptaba la mano que le ofrecía. Ella asintió con la cabeza y permitió que la ayudara a apiarse. Lo que sentía, fuera lo que fuese, iba a tener que esperar. En primer lugar, porque no podía estar segura de la naturaleza de los sentimientos de Nicolás y no estaba preparada para que los suyos no fueran correspondidos. En segundo lugar, por algo mucho más urgente. Tenía tanta hambre que se comería una vaca sin pestañear. Cocinada, por supuesto, no era una completa salvaje. Era lo bastante tarde cuando llegaron como para que todo el mundo decidiera comer enseguida, y a Nicolás y a ella los condujeron al que, sin duda, era el segundo lugar más agradable del comedor, al final de una larga mesa, ajada por el uso, pero por suerte, limpia.
En el otro extremo de la mesa, el que se encontraba más cerca de la chimenea, se sentaba una pareja con cara vinagrada junto con su hijo, también de cara vinagrada. Parecía que casi habían terminado de comer, pero Georgie estaba demasiado cansada y tenía demasiada hambre como para esperar a que dejaran libre los asientos. Estaría lo bastante calentita al otro lado de la mesa. ¿Tienes hambre?, le preguntó Nicholas mientras le retiraba la silla. Me muero de hambre. ¿Y tú? Igual. Se sentó frente a ella y dejó el sombrero en la mesa. A su lado, llevaba el pelo revuelto, con mechones de punta en todas las direcciones. Jamás podría estar así en un salón de la alta sociedad, pero allí, en mitad de un viaje, le resultaba divino. Estoy casi dispuesto a comerme la carne de sus platos, dijo Nicholas al tiempo que señalaba con la cabeza a la familia del otro extremo de la mesa. Sin embargo, cuando un muchacho se acercó con queso y una cesta de pan, Georgie se dio cuenta de que Nicholas apartaba los ojos de la comida nada más percatarse del antebrazo del muchacho. Es una quemadura muy fea, dijo Nicholas, que estiró la mano hacia la manga del muchacho. ¿Puedo? El muchacho hizo un ademán de apartarse, pero no pudo hacerlo, ya que llevaba una botella bajo el brazo. Soltó la botella a toda prisa en la mesa e intentó bajarse la manga de la camisa, demasiado corta, al tiempo que retrocedía un paso. No es nada, señor, dijo el muchacho, al tiempo que miraba por encima del hombro. Volveré con el resto de su comida en un momento. Hizo una rápida reverencia, se despidió con un «señor» y un «señora» y salió corriendo. Georgie vio que Nicholas clavaba la vista en la puerta por la que había desaparecido el muchacho. Lo vio respirar hondo antes de mirar la comida que tenía delante con expresión hambrienta mientras recorría con la mirada el pan, el queso y la botella de vino, tras lo cual miró de nuevo hacia la puerta, para acabar mirando de nuevo el pan, que hizo ademán de coger, aunque después se detuvo. Era como si solo tuviera fuerzas para hacer una sola cosa a la vez, y pensar en el muchacho le impedía saber qué tenía que hacer con el pan. Parecía hambriento y resignado. Georgie sintió deseos de besarlo. «Volverá dentro de un momento con la sopa», le dijo, aunque, la verdad, no tenía ni idea de si la sopa o el muchacho llegarían. Esperaron, sin tocar la comida por algún motivo inexplicable, hasta que una muchacha que parecía nerviosa apareció con 2 cuencos humeantes. Los puso en la mesa y se volvió para irse, pero Nicholas la sorprendió al decir: «Disculpa». La joven se vio obligada a detenerse y a darse la vuelta. «Señor», le hizo una rápida genuflexión a Nicholas, pero parecía que solo deseaba salir corriendo. «El muchacho que vino antes que tú, su brazo...» «Esperará, milord», se apresuró a decir la joven. «Pero...» «Por favor, señor», lo interrumpió ella, que continuó con un susurro nervioso. «Al señor Kippenstrom no le gusta que nos ocupemos de otra cosa hasta que no hayamos despejado la mesa». «Pero el brazo del muchacho...» Un hombre mayor, el señor Kippenstrom, supuso Georgie, apareció por la puerta que conducía a las cocinas y puso los brazos en jarras con gesto grandilocuente. La muchacha se volvió hacia la mesa y empezó a cortar el pan que había entre Georgie y Nicholas con ademanes igual de exagerados. «Marta», gruñó el señor Kippenstrom, «que vas a echar raíces». Habló con un acento tan cerrado que Georgie no entendió bien las palabras, pero tenía clara intención de que Marta se alejara de la mesa. «Marta», dijo Georgie en voz baja, «si eres tan amable, ¿cómo se quemó el brazo el muchacho?» Nicholas la miró y la verdad, ni aunque le fuera la vida en ello, habría podido decir si le estaba reprendiendo, alentando o algo totalmente distinto. Llevaba toda la vida creyendo que era capaz de descifrar su expresión o al menos de captar su estado de ánimo. Una vez casada con él, parecía que fuera un desconocido. «Por favor, señora», casi le suplicó la joven mientras destrozaba el pan. «¿Nos echarán?» Georgie trató de mirarla a los ojos,
pero Marta volvió a centrarse en el pan y cortó 2 rebanadas irregulares más antes de soltar el cuchillo. Georgie miró entonces a Nicholas. ¿Iba a decir algo? ¿Debía decir algo? ¿Era siquiera su deber hacerlo? Nicholas soltó un suspiro y por un momento pareció hundirse más en la silla. Después tomó una honda bocanada de aire con gesto cansado y se puso de pie. —¿Milord? —le preguntó el señor Kipperstrong. —Marta se ha equivocado con la cena. Es tan inútil como su... No. Lo interrumpió Nicholas y Georgie lo vio esbozar una sonrisa que no le alcanzó la mirada. Le dio una palmadita en el hombro a Marta mientras la rodeaba con destreza. —Es atenta y rápida. Mi mujer y yo le estamos muy agradecidos. El corpulento hombre no parecía convencido. —Solo tiene que decírmelo y la... Nicholas no lo dejó terminar. Levantó una mano, se dirigió a Marta y le dijo: —Por favor, mi mujer tiene hambre y está cansada. ¿Podrías acompañarla a su habitación y asegurarte de que tiene lo que necesita? Y antes de que Georgie pudiera decirle a Nicholas: —Espera un momento. Este se dirigió a la puerta. —Verá, buen hombre —le dijo en un tono que a Georgie casi le pareció pomposo—. Soy médico, y el muchacho que he visto hace un rato tiene una quemadura en el brazo que me interesa mucho. El señor Kipperstrong resopló con fuerza. —No es más que un rasguño, milord. Es un torpe y tiene suerte de que no lo eche. Si aprende a trabajar como es debido, no se hará daño. De todas formas, insistió Nicholas con un deje cortante en la voz, hace mucho que no trato una quemadura de ese tipo y me vendría muy bien la práctica. Al fin y al cabo no podemos ir quemando a la gente para poder curarla después. Georgie casi se atragantó al contener una carcajada muy inapropiada. Esa última frase iba dirigida a ella, estaba segura. El señor Kipperstrong parecía no saber qué decir, sobre todo porque Nicholas ya lo había dejado atrás. De hecho, solo pareció recobrar la capacidad de hablar cuando Nicholas ya había desaparecido por la puerta e incluso entonces solo atinó a balbucear y a salir en tromba tras él. Se produjo un largo silencio. Georgiana parpadeó, luego volvió a parpadear. ¿Acababan de desentenderse de ella por completo? —¿Qué acaba de pasar? —preguntó en voz alta. Marta la miró con recelo, a todas luces, sin saber si la pregunta era retórica. Georgie soltó la cuchara que acababa de darse cuenta de que seguía sosteniendo y miró a Marta. Marta esbozó una débil sonrisa. —¿La acompaño a su habitación? Georgie sacudió la cabeza al tiempo que mascullaba para sí misma. —No puedo creer que me haya dejado aquí. Esto... Marta se retorcía las manos con la vista clavada en la puerta de la cocina, como si esperase que brotaran llamas de ella en cualquier momento. —Que sepas que yo podría ayudar —continuó Georgie y miró a Marta—. Ni siquiera me lo ha pedido. —Señora. Georgie se puso de pie. —Señora. En ese momento, Marta parecía presa del pánico. —Por favor, llévame a la cocina. —¿Cómo? Marta se quedó blanquísima. —Quiero decir, ¿estás segura? —Por supuesto —dijo Georgie con su mejor voz de... Soy una mujer rica y nadie me lleva la contraria. En cierta forma era una voz nueva para ella, pero había tenido muy buenas maestras. —Pero, señora, es la cocina. Supongo que es donde el señor Kipperstrong acaba de llevar al señor Rockesby. ¿Se refiere al médico? ¿Al mismo? Ay, no, señora, es mejor que no entre ahí. Esas palabras la convencieron de que era justo el sitio en el que quería estar. Georgie no perdió la sonrisa en ningún momento. La verdad es que creo que sí quiero entrar. Pero es una dama. Como no parecía ser una pregunta, no le respondió. En cambio, hizo ademán de rodear la silla de Nicholas, vacía en ese momento. Marta parecía estar a punto de echarse a llorar. —Si es tan amable, señora milady. Marta se apresuró a adelantarse, prácticamente interponiéndose entre Georgie y la puerta. El doctor, su marido, ha dicho... Creo que ha dicho algo sobre mis necesidades. Su comida... dijo Marta con un hilo de voz. Podría subírsela. Se oyó un estruendo en la cocina.
Marta dio un torpe paso hacia la puerta justo cuando Nicolás pasaba por ella de nuevo, agachándose para no golpear la puerta con el dintel mientras llevaba a alguien desmadejado sobre el hombro. —¡Georgie! —exclamó Marta con evidente preocupación y sorpresa. Eso detuvo a Georgie en seco. —¿Perdón? —Georgie —repitió Marta al tiempo que señalaba a Nicolás. —¿Se llama Georgie? —le preguntó Nicolás a la joven. —El clotheid de mi hermano —explicó Marta, que usó un adjetivo malsonante escocés sin pizca de acento escocés. —¿Y se llama Georgie? —preguntó Georgie a Marta. Marta asintió con la cabeza. —Yo me llamo Georgie —dijo Georgie al tiempo que se llevaba una mano al pecho. Marta puso cara de asombro. Si la horrorizaba la idea de que una dama tuviera nombre masculino o que una dama sugiriera que una moza de taberna la llamara por dicho nombre, no quedó claro. También parecía no darse cuenta de que tenía el rostro desencajado. Georgie, en cambio, se dio cuenta de repente de que ya no sentía el menor cansancio. Esa vez, Nicolás no podría impedirle que ayudara. El otro Georgie eligió este momento para gemir. Si Nicolás reaccionó al ruido, ninguna de las dos personas llamadas Georgie se dio cuenta. —Marta, tu hermano se va a poner bien, pero no puedo curarle el brazo en la cocina. —¿Por qué no? Quiso saber Marta, que no dejaba de mover la cabeza de un lado a otro en busca de el señor Kipperström, que irrumpió por la puerta envuelto en una incongruente nube de harina. —¿Por qué no? —preguntó el recién llegado. Nicolás apretó los dientes y Georgie supo que estaba perdiendo la paciencia. —¿Por qué no aquí? —sugirió ella con voz alegre al tiempo que señalaba la mesa con un gesto de la mano. Como nadie respondió, bajó el brazo y comenzó a recoger con poca maña los platos de la familia con cara vinagrada que Marta no había podido retirar todavía. —Un momento —dijo Nicolás. Pareció sorprenderse cuando esto funcionó y todos dejaron lo que estaban haciendo para mirarlo. Sacudió un poco la cabeza antes de llevar a Georgie, el muchacho, al otro lado de la mesa. —¿Qué ha pasado? —quiso saber Georgie. Nicolás le dirigió una fugaz mirada antes de concentrarse de nuevo en su paciente. —Se ha desmayado en cuanto le he tocado el brazo. —Intentó decirme que no le dolía. —¿Pueden traerme un poco de agua caliente y unos paños limpios? —le preguntó Nicolás al dueño. El señor Kipperström se quedó mirándolo, boquiabierto. —¿Yo? ¿Ir a buscar agua? Nicolás sonrió. —Sí, por favor, si es tan amable. —¿En qué puedo ayudar? —preguntó Georgie con alegre disposición. —¿La verdad? —le preguntó Nicolás. Ella asintió con la cabeza. —Dame de comer.